Te lo explico. Historia contemporánea para bachillerato. ¿Quieres ver cómo son los grupos sociales y la monarquía absoluta en el antiguo régimen? Yo te lo explico. En el primer capítulo de esta serie vimos que el antiguo régimen estaba formado por estamentos. Fijaros, aquí en el triángulo que tenéis representado de color azul, veis cómo sería la sociedad del antiguo régimen. De entrada vemos que es una sociedad piramidal, es decir, que vamos a poner los más poderosos arriba y los menos poderosos abajo. Fijaros, en un primer bloque están en color amarillo el clero y la nobleza, que son los dos estamentos más importantes y más ricos. Ya veis que la característica fundamental es que son privilegiados. Y en la parte inferior estaría lo que llamamos no privilegiados, pueblo llano o el tercer estado o el tercer estamento. En este tercer estado la cosa es muy diversa, hay desde gente rica hasta gente pobrísima. Por ejemplo, ahí en color gris veis algunos de los ricos que no tenían privilegios, pero en cambio tenían dinero. Comerciantes, maestros de gremios, campesinos con tierras. Digamos, ese pequeño grupito es del tercer estado, pero rico. La mayoría estaba en este bloque de pobres, jornaleros, agricultores, mendigos, pícaros, gente que no tenía prácticamente ni para vivir. Fijaros que la parte de arriba de la pirámide, la amarilla junto con la gris, representarían al 20% de la población, mientras que la parte de abajo, la de color naranja, representaban al 80% de la población. Por lo tanto, es una estructura que ya hemos dicho muy desigual. Vamos a empezar con el primer estamento, la nobleza. Recordar que una persona era considerada noble porque tenía unos privilegios por nacimiento. Por lo demás, digamos, dentro de la nobleza había una diversidad de situaciones. Los aristócratas despreciaban a todo el mundo que era inferior y sobre todo despreciaban el trabajo productivo. Muchas veces cuando estamos en clase me preguntáis: oye, ¿y cómo es que no se interesaban los nobles por mejorar el producto de sus tierras para ganar más dinero? Porque les daba igual, porque tenían tantas que su beneficio era brutal sin ningún esfuerzo. Por lo tanto, ellos despreciaban cualquier cosa que tuviera que ver con el trabajo. Además, poseían un alto sentido de grupo social excluyente. Es decir, no solamente eran gente que despreciaban a los otros porque no los consideraban a su nivel, sino que además se casaban entre ellos, tenían elevados ingresos económicos y monopolizaban todo el poder y todo el gobierno. Por lo tanto, este grupo de la nobleza era el grupo fundamental inicial, entre otras cosas porque el clero importante no dejaban de ser descendientes de esta nobleza. En cuanto al clero, al segundo grupo que está dentro de los privilegiados, diremos que hay dos grandes grupos. Lo que llamamos el clero regular, es decir, los monjes y las monjas, todo que estaban regidos por abades, abadesas, es decir, todos aquellos religiosos que formaban parte de las órdenes monásticas y las órdenes religiosas. Es decir, todos los que vivían en un convento, en un monasterio, las carmelitas, los dominicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el otro clero, el que vivía, digamos, junto con el resto de la gente, mezclándose con ella, es lo que consideramos el clero secular. Comprendía pues el resto de los miembros de la iglesia, desde curas, canónigos, seglares, es decir, gente que no era ordenada pero que formaba parte de la iglesia. Y dentro del clero, igual que dentro de la nobleza, había los más ricos y los más menos ricos, ¿no? Pero en cualquier caso todos tenían un nivel de privilegio. El clero no pagaba impuestos, evidentemente, tenía leyes particulares para ellos y tribunales propios para ellos.
y toda una serie de privilegios que ya hemos ido comentando. El grupo grande es el del tercer estado, que hemos dicho que era el más numeroso. Y dentro del tercer estado había una inmensa mayoría de la población y lo componían grupos muy diversos en el origen, que compartían solo una característica, y es que carecían de privilegios jurídicos y económicos. Es decir, estos eran los que pagaban todo. Tenían, por tanto, que pagar impuestos y además no podían escalar dentro de la sociedad. El grupo más poderoso dentro del tercer estado era la burguesía. Recordad que la palabra burguesía viene de Burgos. Burgo era lo que había alrededor de las ciudades, esos puestos de comerciantes fuera de las murallas. La burguesía, los comerciantes, básicamente son comerciantes, pero hay un amplio grupo de gente que no son estrictamente comerciantes. ¿Qué gente nos encontramos en la burguesía? Primero comerciantes, propietarios de talleres, rentistas, funcionarios, profesionales, médicos, artistas, científicos, toda la gente que tenía cierta formación y ciertos ingresos económicos, pero que no formaban parte de la nobleza. Algunos de ellos a veces formaban parte de la nobleza, algunos escritores, pero no era habitual. Este grupo además representaba la iniciativa económica, es decir, los que tenían tierras o los que fabricaban cosas eran los que querían progresar. Fijaros que este grupo es el que creía que el cielo se podía empezar a ganar en la tierra con el progreso económico, y de rebote tenían también la iniciativa cultural. De hecho, no nos extrañe que las mentes más importantes de la Ilustración van a ser pues o hijos o relacionados con burgueses. En el siglo XVIII aproximadamente, cuando estamos hablando ahora, a finales del Antiguo Régimen, la burguesía empezó a estar descontenta, porque empezaron a darse cuenta de que eran los que tenían mucho dinero, pero que en cambio no tenían nada de poder. Empezaron a exigir participación. De hecho, la revolución burguesa empieza cuando los miembros más respetables de la burguesía requieren participación en los estados generales al rey. Muchos burgueses hicieron un poco el apaño de progreso social, que no se podía de otra manera. ¿Y cómo lo consiguieron? Pues algunos con matrimonios de conveniencia. Es decir, hemos visto en la literatura de la época el noble que está empobrecido, que no tiene dinero y tiene un hijo, y en cambio tiene el banquero una hija, y logran un matrimonio de conveniencia para que la hija se convierta en parte de la nobleza al casarse con el hijo del noble. No era mayoritario, pero era una manera antes de los cambios que se van a producir en el siglo XIX con respecto a la burguesía. Otros grupos dentro de las ciudades. La mayoría de la población urbana no pertenecía al tercer estado. Los aprendices, oficiales de taller, empleados de tiendas o servicio doméstico eran la mayoría de esta gente que estaba viviendo en las ciudades del tercer estado. El último grupo dentro de las ciudades serían los marginados, los pícaros, los mendigos, la gente que no tenía ni oficio ni beneficio. Y el último grupo, y más importante numéricamente de los grupos sociales del Antiguo Régimen, son los campesinos. Representaban el 80% de la población aproximadamente, y teniendo en cuenta que buena parte de las tierras estaba en manos de la nobleza o de la iglesia, los campesinos trabajaban como vasallos, como siervos, como arrendatarios, pero no tenían prácticamente el dominio de las tierras, excepto en muy pocos casos. En esos casos eran los que, digamos, los campesinos propietarios, los que, digamos, cultivaban sus propias tierras, y estos campesinos, cuando llegue el cambio de la revolución demográfica, serán los que se acaban apoderando de algunas de las tierras. Evidentemente, esta situación de superexplotación, de superesclavitud, llevó sin lugar a dudas a conflictos, porque cada vez que habían épocas de hambre o de epidemias grandes, los campesinos miraban a sus jefes y se rebelaban, porque sus jefes, los nobles y la iglesia, lo único que hacían es pedirle más impuestos, ya que había menos gente.
eran el grupo más maltratado de la sociedad. En cuanto a los sistemas de gobierno, hemos dicho desde el primer capítulo que el mayoritario era la monarquía absoluta. La monarquía absoluta fue la forma de gobierno en Europa desde el siglo XVI al XVIII mayoritariamente. Los reyes, que habían empezado como uno entre los iguales de los nobles, fueron acaparando cada vez más poder e incrementando su poder. Gobernaban sin necesidad del consentimiento de los parlamentos medievales, digamos que representaban a todos los sectores de la población. Además, con la creación de los ejércitos permanentemente y con una burocracia, es decir, una serie de funcionarios que se encargarían de hacer todas las funciones ejecutivas del gobierno, pues intentaron llegar hasta todos los rincones del territorio. De todas maneras, esto era bastante teórico, porque no siempre lo conseguían. El rey tenía muchas limitaciones. La primera limitación era la resistencia de diversos poderes locales a las demandas del gobierno central. Es decir, digamos, los señores feudales cobraban sus impuestos y los reyes además les añadían impuestos que podrían haber sido ingresos para ellos. Por lo tanto, se resistían todo lo que podían a boicotear el poder del rey. Además, como el rey tenía funcionarios, pero no la cantidad de funcionarios que existen hoy en día, muchas veces los dineros que tenían que recaudar para el rey, o los recaudaban los señores feudales y se quedaban la mitad, o los recaudaban particulares encargados por el rey y no eran eficientes. Por lo tanto, una cosa es tener el gobierno, como hemos dicho tradicionalmente, y otra cosa es tener el poder. La segunda limitación era la falta de control. Tenía gente, pero no suficiente gente como para estar en todos los territorios para todas las tareas del gobierno. Y sobre todo en los estados como el Estado español, Castilla y Aragón, que se unieron y añadieron, por ejemplo, las posesiones de ultramar. Eso desbordaba en volumen. Si a eso le sumamos una economía absolutamente deficitaria, porque se gastaban lo que tenían y lo que no tenían, pues eso les dificultaba también. La promulgación de ciertas leyes y de nuevos impuestos creaban conflictos entre los que recibían los impuestos, entre los señores feudales que competían con sus propios impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que lo que intentaron es arreglar eso. Por lo tanto, intentaron ampliar el control sobre sus territorios, cada vez más funcionarios, cada vez gente, los alcaldes designados directamente por el rey, los virreyes, y crearon nuevos funcionarios, por lo tanto, tanto a nivel local como a nivel, digamos, provincial. Todo, y que muchas veces eso generó problemas, como ya hemos visto. Se vieron obligados a mantener acuerdos con las fuerzas importantes de cada región, con los señores feudales importantes de cada región, porque todo y que el rey era una autoridad superior, muchas veces se veía obligado a llegar a pactos para no entrar en conflicto permanente con los señores feudales. Y finalmente hay que decir que en algunos territorios de Europa no existía monarquía absoluta, sino que se había impuesto la monarquía parlamentaria. Básicamente en dos territorios, en las Provincias Unidas, lo que ahora son los Países Bajos aproximadamente, e Inglaterra. Básicamente porque allí los nobles, los señores feudales se rebelaron, y la burguesía se rebelaron antes y establecieron regímenes parlamentarios, es decir, monarquías parlamentarias que consiguieron que todos los parlamentos exigieran al rey, en ese caso, especialmente en Inglaterra, la participación, ¿vale? Intentaron los reyes en Inglaterra intentar poner el absolutismo, pero el Parlamento promovió revoluciones en defensa de sus derechos y el rey Guillermo III acabó firmando la Declaración de Derechos, Bill of Rights, que sometía los poderes del rey al Parlamento. Es decir, el rey mandaba mucho, pero determinadas cosas tenía que consultarlas
determinados presupuestos, determinadas decisiones, tenía que consultarlas con el Parlamento. Exactamente igual en las Provincias Unidas, que tras una rebelión contra la dominación española se instaló una república, digamos, y un pacto con el Parlamento. Esto es, no quiero entrar en más detalles ideológicos, pero lógicamente entendéis que una monarquía se basaba en el hecho de que Dios era el que nombraba a la persona que mandaba, ¿no? Partiendo del hecho que muchos creían, digamos, de la teoría de Thomas Hobbes, que el hombre es un lobo para el hombre. Pues alguien tiene que mandar, y quién mejor que sea Dios quien designe. Lo cierto es que no sabemos cómo se comunicaba Dios con esas familias reales para convertirlas en monarca. Hasta aquí la idea de este capítulo. Si queréis saber cómo fue la ilustración, este es vuestro sitio, porque yo te lo explico. Educa Historia, Laboratorio de Didáctica de la Historia.